Bienvenidos chicos al canal de Canary Juegos en la sección del cuarto universo, donde vamos a detallar una historia de tantas donde pertenece hoy la historia de el hecho real entre los niños tailandeses que se quedaron atrapados en la cueva, en los 12 niños y su entrenador de fútbol, que iban a ir a dar un paseo como cada día que le gustaba ir a las montañas, que lo que hacían era entrar un momento firmar en la cueva con el nombre y volver a salir. Era como un mito que habían hecho ellos después de los entrenamientos y ese día les dio por ir, que era primero era el cumpleaños de uno de ellos, que cumplía 17 años, y antes de ir al cumpleaños, que estaba toda la familia preparando el cumpleaños, se fueron a las cuevas, entraron y luego no pudieron salir. Esa historia es la que vamos a comentar hoy aquí, así que cojan palomitas, pónganse cómodos en su sofá y espero que les guste esta historia. Comenzamos. Bueno, comenzamos chicos. Pues el 23 de junio de 2018, 12 niños y su entrenador fueron de paseo en la provincia norteña de Chiang Rai, en Tailandia, y terminaron atrapados en un sistema de cuevas dentro de una montaña, que a la vez que era muy bonita, era muy peligrosa cuando caía la lluvia. En esos días ya se avecinaban que iban a haber ciertas lluvias. No estaban acostumbrados que en esa fecha se lloviera, pero de repente la climatología cambió y los niños que siempre iban en esas fechas a ver las cuevas, de repente se quedaron atrapados y no pudieron volver a salir. Así que lo que vamos a detallarles aquí es la historia de esos niños, un poquito a poco poniéndonos imágenes y explicándonos un poquito de qué iba todo, la, la misión de los buceadores y todo el grupo de policías y todos los voluntarios que ayudaron y espero que les guste. Así que vamos a comenzar ya. Todo comenzó con una fiesta. El sábado 23 de junio, Pripat Knight cumplió 17 años y como muchos jóvenes quiso celebrar a lo grande. Su familia le había preparado un pastel de cumpleaños amarillo de Bob Esponja y varios regalos. Lo esperaban en su casa en un poblado rural del distrito de Mae Sai. Pero Knight no quería regresar pronto a su casa ese día. Había salido con sus amigos, los otros miembros del club de fútbol juvenil local, los Jabalíes Salvajes, y su entrenador, Ake, que también había ido con ellos. Cuando terminó la práctica, jugaron a las carreras con sus bicicletas a través de los arrozales y hacia las colinas del bosque que en días recientes habían estado cubiertos de lluvia. Su destino, pues era en la cueva de Tan Luang, uno de los lugares favoritos de los adolescentes, que adoraban explorar los pasajes y corredores del sistema montañoso de Mae Sai e ir a firmar en la montaña. En la entrada de Tan Luang dejaron sus bicicletas y sus bolsas, y no era la primera vez que se aventuraban en la profundidad de la cueva. En ocasiones habían recorrido hasta 8 kilómetros de las mismas para llevar a cabo los ritos de iniciación en el equipo, que consistían en escribir los nombres de los nuevos miembros en las paredes de la cueva. Los niños se adentraron en la cueva llevando solamente sus linternas. No necesitaban más. Después de todo, solo planeaban quedarse allí una hora para firmar o poner el nombre y volver. Pero no saldrían sino hasta 2 semanas después. En la casa de Nat, su familia comenzó a preocuparse. ¿Dónde estaban el grupo de fútbol y su entrenador? Debajo de la cadena montañosa que separa a Tailandia de Myanmar está Tan Luang, un sistema de cuevas de 10 kilómetros, el cuarto más grande de Tailandia. Su nombre completo es Tan Luang Kun Nang Nang Nong, que significa la gran cueva y fuente de agua de la montaña de la Dama Durmiente. Es un destino popular para los niños aventureros, los que quieren ir a montañas. Pero tiene sus peligros y ya antes habían perdido personas en Tan Luang. Y una vez que comienza la temporada de las lluvias del monzón en julio, la cueva pasa de ser un lugar inocuo a un extremamente peligro. La cueva se puede inundar hasta 5 metros durante la temporada de lluvias y solo se debe entrar en ella entre noviembre y abril. El agua se mueve, está lodosa y casi no hay visibilidad, le dijo uno de los guías a uno de las periodistas del BBC. Y una vez que la cueva se inunda, es muy peligroso incluso para los buzos experimentados. Casi todos en Mae Sai lo saben, así que cuando los padres de los jabalíes salvajes comenzaron a preocuparse por sus hijos perdidos, se dirigieron de inmediato a la cueva. El plan de los niños para visitar a Tan Luang había sido discutido en un chat en una aplicación de mensajería con otros amigos. Fuera de la entrada encontraron sus bicicletas, las bolsas y algunos zapatos.
En la profundidad de la cueva, los jabalíes salvajes se vieron en problemas. Había estado lloviendo durante unos últimos días y todo el agua que caía en la montaña tenía que irse en alguna parte. Esa parte era el sistema de cuevas de Tan Luang, que se estaba inundando rápidamente. Unas primeras declaraciones de los niños sugieren que se vieron atrapados en una crecida. Necesitaban salir, pero no tuvieron otra alternativa que adentrarse en lo profundo de la cueva. Los jabalíes salvajes acabaron en una pequeña plataforma rocosa a unos 4 kilómetros de la entrada de la cueva, pasando un punto normalmente seco conocido como Playa de Pattaya, que para entonces estaba inundado. Envueltos por la implacable montaña y rodeados por la oscuridad, los niños y su entrenador perdieron todo sentido del tiempo. Sin duda crecía el temor. Pero estaban determinados a sobrevivir. El grupo usó rocas para excavar 5 metros en esa isla seca y crear una caverna donde pudieron estar juntos y para mantener el calor. El entrenador Ake, un ex monje, les enseñó técnicas de meditación para ayudarlos a permanecer en calma y usar el menor aire posible, y les dijo que permanecieran quietos para conservar la fuerza. Una extraordinaria serie de circunstancias también funcionó a su favor. Aparentemente no tenían comida, pero sí contaban con un abastecimiento de agua potable en forma de humedad que goteaba de las paredes de la cueva. Estaba oscuro, pero llevaban sus linternas. También tuvieron suficiente aire debido a la piedra caliza porosa y a las grietas en las rocas por donde podría entrar el aire. Tenían las condiciones adecuadas para sobrevivir, al menos por un tiempo. Lo más importante es que los jabalíes salvajes se tenían unos a los otros. Lo más difícil era esperar a que los rescataran. Fuera de la cueva, mientras, se desarrollaba rápidamente una enorme operación de rescate. Las autoridades habían llamado a las fuerzas de élite de la Marina de Tailandia, la Policía Nacional y otros equipos de rescate. Los voluntarios locales también contribuyeron. Las primeras investigaciones dieron con huellas en una de las cámaras de la cueva, pero ningún otro signo de que los niños estuvieran vivos. Los jabalíes salvajes estaban en algún lugar de las profundidades de Tan Luang, pero ¿dónde? Y lo más importante, ¿cómo se podía llegar hasta ellos? Explorar la cueva era un desafío. La mayoría de los buzos de la Marina tenían poca experiencia de buceo en cuevas, y el clima era implacable. Las fuertes lluvias significaban que el nivel del agua seguía aumentando, inundando las cámaras y aislando a las rescatistas en partes de la cueva. Los ingenieros trataban desesperadamente de bombear el agua fuera de la cueva, pero tuvieron dificultades. Al comienzo, nadie realmente tenía idea de qué hacer. Las autoridades llevaron todo tipo de equipos, pequeñas bombas de agua, tubos largos, cuchillos y palas, pero muchos de estos aparentemente no eran adecuados. Incluso trataron de perforar la montaña desesperados por encontrar grietas en las cuevas por donde pudiera entrar y usaron drones con sensores térmicos para tratar de localizar a los niños. En medio de las operaciones de rescate, un pequeño grupo mantuvo una vigilia en la entrada de la cueva. Eran los familiares de los niños y Tung Cantangwon, la madrina del entrenador Ake. Cada día ella se dirigía a la montaña, llevando frutas, incienso y velas. Era para mostrar respeto al espíritu que protege la cueva. Le pidió que protegiera a los 13 niños. El grupo gradualmente aumentó para incluir a los maestros de la escuela a la que asistían los jabalíes salvajes. Sus compañeros también organizaron rezos y cantos y colocaron mensajes de esperanza en el colegio. Los habitantes de localidades cercanas se organizaron para donar dinero y cientos de paquetes de comida para los familiares de los niños y su entrenador. El sentido comunitario pronto comenzó a extenderse a medida que la noticia acaparaba la atención del país. Llegaron voluntarios de todas partes de Tailandia y las redes sociales, las tailandesas, se inundaron de mensajes de apoyo. Los primeros rescatistas internacionales llegaron el jueves 28 de junio. Eran especialistas de rescate de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos y buzos especializados en cuevas de Reino Unido, Bélgica, Australia, Escandinavia y muchos otros países. Algunos eran voluntarios y otros fueron llamados por las autoridades tailandesas. En los días que siguieron, los rescatistas lucharon una batalla constante con el clima. Tenían que nadar contra la corriente y a menudo se vieron forzados a regresar debido a la crecida del agua. El domingo 1 de julio, poco más de una semana después de que desaparecieron los niños, los rescatistas lograron cierto progreso. Llegaron a una caverna grande que después nombrarían Cámara 3 y serviría como base para los buzos. Ese también era el día de cumpleaños de Not, otro de los niños atrapados en la cueva de Tailandia, como lo estaban llamando los medios del país. La mayor parte del resto del mundo todavía no conocía la historia, hasta el día siguiente cuando 2 buzos británicos hicieron un hallazgo increíble. ¿13? ¡Genial! John Bolanten y Rich Stanton
Habían estado desafiando los estrechos y turbios pasajes de la cueva durante varios días, colocando cuerdas de guía y buscando signos de vida. El lunes, los dos finalmente llegaron a Playa Pattaya, pero no encontraron nada. Continuaron en la oscuridad y en unos cientos de metros de distancia encontraron una cavidad de aire. Dondequiera que había espacio con aire salíamos a la superficie, gritábamos, olíamos, le dijo John a la BBC. Es un procedimiento estándar en este tipo de operaciones de rescate. Olimos a los niños antes de verlos o escucharlos. Pronto, la luz de la linterna de John iluminó algo increíble. Los niños emergieron de la oscuridad, saliendo de la cueva y dirigiéndose hacia ellos. Rick comenzó a contar a los niños mientras John preguntó, ¿cuántos son? ¿Cuántos son? 13, fue la respuesta en inglés. 13, genial. Junto a John, Rick no podía creer lo que estaba viendo. ¡Están todos vivos! Habían encontrado a los jabalíes salvajes. Los dos buzos pasaron un tiempo con los niños tratando de levantarles la moral. Después le dejaron linternas y prometieron regresar más tarde con comida. El extraordinario encuentro fue grabado en las cámaras de los buzos y publicado en internet. El júbilo fue instantáneo y dio la vuelta al mundo. Aquejados por la preocupación durante una semana, los padres de los niños estaban eufóricos al ver que sus hijos se habían sobrevivido milagrosamente. Se veían delgados, pero estaban en relativamente en buen estado de salud. Pronto llegó un médico militar y buzos de las fuerzas de élite de la Armada tailandesa para acompañar a los niños durante el resto de su permanencia. Después de 9 días en la oscuridad, los jabalíes salvajes pudieron ver luz nuevamente. Ansiaban comida y rogaron para que les llevaran pad krapao, un platillo de arroz con carne tailandés, pero el médico recomendó que lo pusieran en una dieta especial de alimento líquido medicado y agua mineral con vitaminas agregadas. Un tercer niño, Dom, también pasó su cumpleaños en la cueva. Los rescatistas comenzaron a planear cómo extraer a los 13, algunos de los cuales no sabían nadar, de un corredor serpenteante e inundado de 4 kilómetros de cuevas que incluso para los buzos experimentados era un trayecto difícil. El tiempo no está de nuestro lado porque estábamos esperando lluvias fuertes dentro de 3 días, le dijo en ese momento a la BBC en Rainmanton, otro de los rescatistas. Ahora es cuando el trabajo más duro comienza. El increíble hallazgo de los niños en la profundidad de la cueva puso al pequeño pueblo de Mae Sain en el centro de la atención internacional. De la noche a la mañana, periodistas de todo el mundo estaban en el pueblo, a medida que llegaban también más voluntarios de rescate. Una pequeña ciudad temporal floreció en la entrada de la cueva. Se establecieron puestos de comida que servían bebidas, fideos calientes, arroz con pollo y hasta helados, todo gratuito. Los ánimos estaban en alto, pero entonces un accidente fatal devastó a la comunidad. El exbuzo de las fuerzas de élite de la Armada Saman Gunan era uno de los muchos voluntarios que habían llegado para ayudar en el rescate. El 6 de julio, mientras estaba con un trayecto de rutina para entregar tanques de oxígeno a los niños, perdió la conciencia después de quedarse sin aire. Su compañero trató de sacarlo y revivirlo, pero Saman murió. Tenía solo 38 años. Saman una vez dijo que no sabemos cuánto vamos a morir, así que por eso necesitamos atesorar cada día, dijo su esposa. La muerte del buzo puso de manifiesto el peligro de la misión de rescate y los riesgos que se enfrentaban los niños. Saman estaba sano y en buena condición física y también había representado en su país en triatlones. Pero había otra cosa que también preocupaba. A pesar de los esfuerzos para reponer el aire, los niveles de oxígeno en la cámara habían disminuido a 15% menos el usual, que es 21%. El tiempo se estaba acabando. Los rescatistas habían identificado 3 posibles opciones. Entrenar a los niños para que bucearan las áreas inundadas de la cueva, un proceso tan peligroso que era considerado el último recurso. Después había otro que era bombear agua de la cueva y esperar a que los niveles de agua bajaran de forma natural, pero esto podía tomar hasta 4 meses y los niños no iban a durar 4 meses porque el oxígeno se les acababa. Y después había otro que era encontrar o perforar caminos alternativos hacia la cueva. Los buzos comenzaron a practicar con algunos niños locales en una piscina para buscar la manera de transportar a un niño de forma segura bajo el agua. Otras soluciones, como una oferta de un mini submarino diseñado por el empresario tecnológico Elon Musk, fueron rechazadas por ser poco prácticos. El equipo de rescate enfrentó condiciones tan difíciles que incluso las tareas simples, como establecer líneas de aire y telefónicas en la cueva, parecían imposibles debido a la composición laberíntica de la cueva. Finalmente, el 6 de julio, los rescatistas establecieron un abastecimiento de aire, y al fin los niños pudieron comunicarse con sus padres como antaño, escribiendo cartas a mano. Los manuscritos publicados por la Marina tailandesa eran muy conmovedoras.
Los niños le decían a sus padres una y otra vez que los querían y que no se preocuparan. Enumeraban los alimentos que querían comer, pollo frito y chicharrón de cerdo. Uno incluso hacía una broma: maestro, por favor, no nos deje mucha tarea. A los padres, lo siento mucho, decía el entrenador Ake en su carta, pero en lugar de críticas, él recibió mucho cariño por haber cuidado a los niños dentro de la cueva. Entrenador Ake, realmente le damos las gracias por cuidar a todos los niños y mantenerlos seguros, escribió un familiar de uno de los niños. El domingo 7 de julio pasaron 2 semanas desde que los niños desaparecieron. De pronto, las autoridades tailandesas anunciaron que iban a tratar de sacar a los niños en ese momento. No hay otro día en el que estemos más preparados que hoy, dijo el jefe de las operaciones de rescate. Se pidió a los periodistas y voluntarios que evacuaran las inmediaciones de la cueva. ¿Por qué se tomó una decisión apresurada? Pues la lluvia que había golpeado intensamente a Mae Sai había disminuido en los últimos días, dándole a los rescatistas una oportunidad. Los locales también le dijeron a las fuerzas de élite que cerca del 10 de julio cada año el sistema de cuevas de Tan Luang se veía totalmente inundado. Había llegado el momento de hacer lo que después sería descrito como un esfuerzo de rescate sobrehumano, que involucraría a cerca de 1000 buzos tailandeses y extranjeros. El trayecto fue dividido en 2 secciones. El primero, desde la cornisa rocosa donde estaban refugiados los niños hasta la cámara 3, era más difícil. Los rescatistas se abrieron paso durante horas a través de aguas oscuras y frías, siguiendo el camino solo con cuerdas como guía. A veces tenían que navegar por secciones tan angostas que solo podían caber un cuerpo. A cada niño se le dio una máscara de aire de cara completa para garantizar que pudieran respirar y estaba atado a un buzo, mientras un segundo buzo los acompañaba. Cada niño llevaba un tanque de aire amarrado al pecho y una manija en la espalda que utilizaban los buzos que le acompañaban para dirigir a los pequeños. John, el buzo de rescate británico, comparó el equipo que utilizaban con una bolsa de la compra, que les permitió maniobrar a los niños ante los obstáculos. En las secciones más angostas, los rescatistas tuvieron que quitarse los tanques de aire para poder pasar, mientras también llevaban a los niños. El gobierno tailandés confirmó que a los niños y el entrenador se les administraron medicamentos contra la ansiedad para que estuvieran relajados. No obstante, varias fuentes aseguraron de la BBC que en realidad estaban sedados y solo semiconscientes durante el viaje para asegurarse de que no entraran en pánico bajo el agua. Una vez que alcanzaron la cámara 3, llegó el momento de la segunda fase que tomó otras horas. Cada niño fue colocado en una camilla y llevado por un equipo de al menos 5 hombres. En un momento tuvieron que colocar la camilla en una balsa y tirar de ella a través de las aguas, cuyo nivel llegaba hasta la barbilla. Los rescatistas tuvieron que guiar a los niños por una pendiente pronunciada usando un sistema de poleas. En algunas áreas rocosas formaron una cadena humana, pasando a los niños de una mano a la otra, mientras que en otras la deslizaron sobre tuberías que bombeaban agua. Para el buzo Iván Karadrich, la experiencia fue extremadamente estresante. Se encontraba en un punto medio de la cueva y él era el responsable de reemplazar los tanques de aire y guiar a los buzos de rescate. Recuerda los nervios que sintió cuando el primer niño salió de la oscuridad y fue llevado hacia él. No sabía si estaba vivo o muerto, pero cuando vi que estaba vivo y respirando me sentí aliviado. Uno por uno, los jabalíes salvajes fueron sacados de la oscuridad de Tan Luang. Les dieron oxígeno antes de que fueran rápidamente llevados en ambulancias a un hospital en la ciudad de Chiang Rai. Los equipos de rescate los sacaron en 3 tandas de 3 días, ya que necesitaron tiempo para reponer los tanques de aire colocados en el recorrido. Para el momento en que salió el último grupo de niños y el entrenador, los niveles de agua comenzaron a crecer de nuevo, tan rápido como 30 centímetros en una hora, según el rescatista de las fuerzas de élite Suparchai Thanasankor. Era el martes 10 de julio, el día en que los lugareños dijeron que la cueva se inundaría por completo. Mientras los niños estaban afuera, todavía quedaban personas en el interior de Tan Luang, los buzos de la marina tailandesa y el médico que había cuidado de los jabalíes salvajes, así como Richard Harris, el doctor y famoso experto australiano en buceo en cuevas. Salieron poco después de que el último niño fuera rescatado. Momentos después, una bomba de agua dejó de funcionar repentinamente. Algunos dijeron que falló, otros que la apagaron. Las aguas se precipitaron y los trabajadores que limpiaban la zona huyeron del sitio. Fue una hazaña asombrosa. Después de 2 agonizantes semanas, los niños de las cuevas tailandesas y su entrenador finalmente salieron sanos y salvos. En Chiang Rai, multitudes se alinearon en las calles que conducían al hospital, animando a las ambulancias. La bocina de los autos sonaban incesantemente. Las redes sociales tailandesas fueron inundadas con mensajes de amor y alegría. En todo el mundo, millones de personas que habían seguido ansiosamente la historia celebraron el regreso de los jabalíes salvajes.
Pero fue una noche agridulce para una persona, Richard Harris, el doctor desinteresado que interrumpió sus vacaciones en Tailandia para salvar la vida de los niños, recibió la terrible noticia de que su padre acababa de morir. Vestidos con batas, con máscaras y sentados en sus camas del hospital, los chicos de las cuevas tailandesas saludaron al mundo. El miércoles 11 de julio, los medios tuvieron su primer vistazo posterior al rescate de los jabalíes salvajes en un vídeo de la Marina tailandesa. Algunos hicieron señales de victoria a la cámara. Sus padres, que habían esperado tanto tiempo para tener a sus hijos otra vez, no estaban a su lado, pero sí detrás de una ventana de observación, algunos llorando de alegría. El gobierno dijo que era necesario poner en cuarentena a los niños para protegerlos a ellos y a otros de infecciones, aunque esto no impidió que el primer ministro Prayut Chan-o-cha los visitara en persona. Los padres no se opusieron públicamente a las reglas estrictas. En el hospital, los niños y el entrenador fueron sometidos a una serie de controles de salud. Los antifaces fueron obligatorios al principio. Sus ojos, acostumbrados a 2 semanas de oscuridad, no podían soportar la luz. Las autoridades del hospital dijeron que algunos tenían infecciones menores en los ojos y los pulmones y que necesitaban antibióticos. Aparte de eso, parecían estar bien. Los padres finalmente pudieron ver brevemente a los niños, aunque tenían que mantener una distancia de 2 metros con batas y máscaras. Algunos de los niños incluso pudieron empezar a comer alimentos normales de nuevo, después de días de antojo de chocolate y sus comidas favoritas. En cuanto a los rescatistas, todavía están dirigiendo las hazañas sin precedentes que llevaron a cabo. No pensamos que la misión sería así de exitosa. Cuando comenzaron las operaciones de rescate, su equipo solo tenía un poco de esperanza de que estuviesen vivos, y al final esa pequeña esperanza se convirtió en realidad. Muchos creían que la historia de los jabalíes salvajes perdidos terminaría en tragedia, pero se convirtió en una historia de esperanza y supervivencia, y de padres e hijos reunidos. Es una historia de gente común de todas partes del mundo que se reúne en un pueblo remoto del norte de Tailandia con una misión: salvar a 12 niños y a su entrenador. Si pudieras hacer lo mismo por el hijo de otra persona, ¿lo harías? Ahora que le espera a Mae Sai, el distrito y la cueva de Tan Luang se convirtieron en famosos. Las autoridades locales ya están planeando transformar el complejo de cuevas en un museo y atracción turística. Al menos 2 productoras de Hollywood están considerando llevar a la pantalla grande la historia, que ahora mismo han hecho una en Netflix, que la pueden ver, que se llama 13 vidas. En cuanto a los jabalíes salvajes y su entrenador Ake, hay planes para que se afeiten la cabeza y pasen unos días en un monasterio. Sus familias creen que esta tradición budista tailandesa bendecirá sus vidas y los limpiará de una experiencia desafortunada. Para los niños y el entrenador Ake, su primera prioridad una vez que fueron abandonados en el hospital, seguramente sería pasar más tiempo con su familia. Después de todo, Knight todavía tenía que celebrar su 17 cumpleaños y sus padres le habían prometido una fiesta. Bueno, chicos, pues hasta aquí esta historia impresionante de valentía, de esperanza, de no rendirse, y muy agradecida al entrenador de esos niños, porque si hubiera sido otra persona con más nerviosismo, con menos paciencia, a lo mejor a saber lo que hubieran hecho. A lo mejor no hubieran estado en esa cueva esperando, sino a lo mejor les dirían, vamos a nadar a ver si podemos salir o cualquier cosa, no sé. No todo el mundo está preparado para ese tipo de situaciones, y la verdad que su entrenador los puso todos tranquilos, no les dijo a ninguno que se pusiera más nervioso de lo normal, que los iban a rescatar, y por fin se dio la buena noticia de que los pudieron sacar a todos, a todos. También hay que agradecer a esos buzos, que hay uno español que fue voluntario hacia allá y ha salido también en prensa y todo, hablando de esa experiencia. Y la verdad que si no han visto la película de Netflix de 13 vidas, se los recomiendo muchísimo porque les va a sorprender mucho. O sea, no es 100% como pasó en realidad, pero es un 80%, ¿vale? Y tienes, te metes tanto en la película porque ves tanta desesperación en la forma de rescate y todo eso que, no sé, que por un lado la disfrutas y por otro lado lo pasas mal, porque vives lo que ellos vivieron desde dentro. Así que aquí está este cachito del Cuarto Universo. Espero que lo hayan disfrutado igual que yo. Y cualquier comentario es bien recibido. Dejad like, suscribiros y nos vemos en otra historia. Hasta luego, chicos. Chao.